no sé, porque nunca he sido otra cosa. Hay energía masculina y energía femenina. Me gusta el momento que estoy viviendo. O sea, creo que me tocó vivir un momento donde ya muchas hicieron sus luchas y trabajaron para que nosotras podamos tener estas libertades, ¿no? Esta energía que tenemos, que definitivamente yo sí creo que tenemos una energía distinta cuando hacemos sinergia entre nosotras. Me encanta que somos sensibles, que somos, creo que vemos cosas que no ven los hombres. Me gusta ser mujer, o sea, como que ser mujer se me hace muy importante, o sea, se me hace bonito, me gusta. Soy súper femenina, o sea, sí tengo un espíritu muy marcado. Que yo creo que, pues finalmente sí tienes una sensibilidad especial, ¿no? Todo, la sensibilidad, la buena hondez. La capacidad que tenemos de resiliencia y de ser muy adaptables, y justo en esta adaptabilidad somos muy multifacéticas, ¿no? No somos como los hombres que son como lineal, se dirigen, se concentran en algo. Nosotras estamos como... Lo más importante de ser mujer es tener hijos. Y yo sí creo que toda mujer debe tener hijos. Capacidad de gestación, y diciéndolo cotidianamente, la capacidad de tener hijos. El poder gestador que tenemos las mujeres para mí es fundamental. Y creo que las creadoras gestamos. Y no solo gestamos hijos, gestamos muchas otras cosas, ¿no? Y creo que esa gestación es muy diferente. Pero me gusta también ser muy cariñosa, me gusta, o sea, como estas cualidades femeninas de ser como muy maternal y muy cuidadosa y muy así, eso me gusta. Para las mujeres que decidimos maternar, no es fácil llevar una vida profesional, académica o de freelance o del tipo que sea, y ser una mujer y además cumplir un rol de mamá. Creo que la maternidad es fundamental. Yo creo que la maternidad se tiene que poner en el currículum vitae, porque no es paralela, o sea, es junto, y eso te da esa capacidad de hacer 100 cosas a la vez. Puedes pensar 2 o 3 cosas al mismo tiempo. Yo veo que tenemos una capacidad para hacer multitask tremenda. Yo no conozco hasta la fecha una mujer que no pueda hacer muchas cosas a la vez. Estamos en todo, absorbemos todo, somos como esponjitas. O sea, realmente de poder cubrir, ¿no? Es como una directora de orquesta. Yo digo, las mujeres somos directoras de orquesta. Yo creo que más bien los hombres tienen envidia de este superpoder que tenemos, y a lo mejor eso ha contribuido de alguna extraña manera a este patriarcado y este machismo horrible en el que el mundo entero está, y este país peor tal vez. Y esa es una de las maravillas que yo creo que tenemos las mujeres, que somos multitask y somos sensibles a las necesidades y empáticas al entorno. Qué difícil habría sido para mí no poder expresar mis emociones. O sea, yo soy como súper emocional, súper sensible, súper llorona. Culturalmente se nos permite sentir más, intuir más, que eso, a que nosotros nos lo permitamos, es otra cosa. Pues me encanta ser apasionadamente loca, o sea, porque, o sea, yo creo que si yo fuera hombre, no me imagino como hombre, o sea, soy atrabacada, soy visceral, me cuesta mucho trabajo meterme en un cartabón, y creo que sí tiene mucho que ver que sea mujer, ¿no? O sea, que... Capaces de transformar 1,000,000 cosas. Entonces, si eso es ser mujer, pues es increíble. Y me gusta ser, la verdad. O sea, sí es algo que me gusta bastante. Hay cosas que, o sea, da cierta sensibilidad, o sea, como que tienes otras ventajas que a lo mejor no tienen los hombres, o otras, o sea, como que cada quien es diferente. Yo creo que lo importante en esto es que nos complementemos todos y que trabajemos en conjunto. Ha sido como muy conocido este tema de que las mujeres somos competitivas y nos ponemos el pie o nos criticamos, y yo creo que a veces sí puede pasar. Nos ha pasado, creo que a todas, que encontramos a mujeres que no son solidarias con nosotras, pero a mí también me ha pasado que en el camino me he encontrado mujeres con las que hago así esa sinergia en donde puedo fluir perfectamente. Que lo que me gusta de ser mujer es que podamos ser el factor sorpresa en este tiempo, ¿no? Y lo digo porque por experiencias muy cercanas de muchas mujeres que conozco,
es como, oye, te pasó esto, pero no te pusiste a llorar, más bien te pusiste a trabajar y a salir de esto. O sea, como que siento que en muchas situaciones de la vida, no solamente profesionales, las mujeres somos el factor sorpresa actualmente y me gusta eso, me gusta hacer la sorpresa. La manera en cómo miramos el mundo, y ahí sí creo que puedo hablar de una generalidad. No digo que los hombres no, pero me gusta maravillarme con el brillo de los colores, con el cambio de las estaciones, eso que tiene que ver con ciclos, que las mujeres los vivimos cada mes. También me gusta mucho esa relación muy directa con la naturaleza, con el campo, con las plantas, con los animales. Me gusta la idea de pensar que detrás de mí tengo todo un linaje femenino que me acompaña y que represento. Qué pregunta aparte tan, digamos, agridulce, ¿no? Porque en este país, o sea, claro que me encanta ser mujer, pero qué duro es ser mujer aquí. Qué duro es, o sea, vivir en un país donde, pues, tu supervivencia no está garantizada, ¿no? Eso es algo muy duro. Yo lo veo en un ámbito, por ejemplo, a nivel mi país, y creo que es difícil ser mujer, ¿no? Y claro, porque las mujeres no todas tienen las mismas oportunidades. Entonces, desde mi posición, pues sí, claro, ser mujer me divierte muchísimo, sobre todo, ¿no? Pues a mí me gusta de estar como soy, no sé si mujer, hombre o alimaña, o me da lo mismo. No lo había pensado, pero mientras más yo, es rarísima esta pregunta, pero así que lo pensé y dije, bueno, definitivamente no me gustaría ser hombre. Me gusta mi cuerpo, me gusta. Y creo que es un gran momento para ser mujer, porque estamos muy empoderadas cada vez más, ¿no? Creo que la concepción de ser como soy. Cocinamos, tejemos, bordamos, pintamos. Esta diversidad de intereses. Entonces, en mi caso, yo crecí en este país que es muy machista, y para poder lograr el trabajo que hice, me percibí y me moví en el mundo como un hombre. El ser cariñoso, amoroso, cursi, sentimental, emotivo, sutil, ¿no? Todos estos valores tan femeninos que fueron tan despreciados durante el siglo XX, resulta que son los que nos dan la esperanza al futuro. O sea, ahora el mundo estamos en una emergencia brutal, y estos valores parece ser que son los que empiezan a transformar el canon para ir a un mundo mejor. Eso me gusta ser mujer, tener todos esos valores femeninos. Pues sí le quitaría cosas así como la presión social de siempre estar presentable, bella, delgada, no sé qué, que eso pues siempre es algo que cargué, un costal que cargué, decidí cargar desde chiquita, y los traumas, todo lo que viene ahí junto, es algo que sí le quitaría, pero lo demás creo que me parece fascinante ser mujer, y ser mujer en esta época es todavía más fascinante porque esta toma de conciencia de que tus amigas son como tus hermanas y que tienes que luchar no por lo que te pasó a ti, sino por lo que le pasa a la otra, para que si tú eres privilegiada, pues que todas sean igual de privilegiadas. Me siento afortunada de vivir en este momento donde suceden estos movimientos también. Y pues sí, claro que mi práctica pues le llega, ¿no? Y bueno, afortunada de que ustedes, mujeres, estemos acá. Este libro es El taller del artista, en donde lo hicimos con la maestra Sara Aroeste y con Graciela García Bringas y el fotógrafo Fernando Cordero, prólogo de Agustín Hernández, en donde vienen diferentes artistas plásticos mexicanos desde la ruptura, como Federico Silva, Joy Laville, Aceves Navarro,
Manuel Felgueres, Ángela Gurría, que en su momento nos invitaron a entrar a sus espacios, nos invitaron a conocer en dónde crean, en dónde almacenaban sus libros, sus cuadros, sus obras. Y no vemos como tal la obra del artista, sino su espacio, su entorno, como de Pedro Friedeberg, que esta es su sala, donde tienen sus obras en exposición o sus espacios donde habitan y trabajan. Este es el taller de Sebastián. El maestro Villalobos, el espacio de Gabriel Macotela, y cada uno nos recibió y nos dio una entrevista explicándonos su espacio. Magali Lara, Sergio Hernández, Javier Marín. Y al final del libro tenemos la semblanza de cada uno de los artistas. Este es Jardín de Niños, es un facsimilar del libro de artista de José Emilio Pacheco y Vicente Rojo. Y aunque es un facsimilar, en realidad es una reducción del formato original, que era no del doble, pero bastante más amplio. Para hacer este libro tuvimos que tomar fotografías del original, trabajar las imágenes para que fueran lo más fieles posibles a ese original y poder dar acceso a este título a muchas más personas de lo que tenía el libro de artista, que tenía un tiraje de 120 ejemplares, y esto nos permitió tener una edición de 1500 ejemplares para el consumo más masivo. Es un libro que habla de las infancias de ambos autores, infancias duras, marcadas por la Guerra Civil Española, por la violencia, por la guerra. Entonces, el poema de José Emilio Pacheco, que es de una tristeza y dureza impresionante, está acompañado de las imágenes generadas por Vicente Rojo. Replicamos prácticamente todas las decisiones que ellos tomaron en el formato original, como el cambio de tamaños de ciertas páginas. Este clip también es parte del diseño original, este acetato con imágenes de estos niños muertos. Es interesante porque, a pesar de que el título, incluso la estética del libro, es un poco dulce, pues la verdad es que el contenido es fuerte. Habla de guerra, de bombas, ¿no? de cierta destrucción, y pues es un contraste una vez que lo lees, lo que vas encontrando en él. Usamos algunas tintas metálicas para replicar la serigrafía, que también era con tinta plateada. Cuidamos el color muchísimo y hicimos este encarte replicando la última versión del poema que escribió José Emilio Pacheco, porque él es uno de estos escritores que no se conformaban con una versión de sus libros o de sus poemas, sino que lo seguían trabajando con el tiempo. Entonces, para que el lector tuviera la versión final, también lo incluimos en este encarte. Es, digamos, la única incorporación editorial que hicimos nosotros. Y aquí hay otra de las imágenes, también así venía en el original, una tela de hecho de características muy parecidas. Y pues eso. Esta es la edición que tenemos aquí en el Colegio Nacional. En el original venía en una caja, aquí nosotros hicimos esta pasta dura, aquí sí hicimos una pequeña adaptación, usamos este hot stamping plateado, emulando un poco lo que ellos habían hecho en el interior. Y bueno, Martes de México para mí es simbólica porque
fue la primera revista que hice regresando de Europa y pues fue todo un reto porque fue mi maestro el que la hizo y pues yo venía con el diseño europeo, en este caso pues el uso de los blancos, venía yo como con la idea además del diseño suizo. Entonces todavía aquí tengo los rezagos de las plecas que poco a poco fui eliminando, pero uno de los aciertos creo yo fue el uso de los blancos, ¿no? La composición. Y pues en esta revista el hecho de trabajar con don Gabriel fue una maravilla porque el hecho de trabajar con el artista, en este caso el camarógrafo, pues también te da su visión y la idea era encontrar la manera de expresar lo que él en un momento dado quería expresar en sus películas. Y creo que fue uno de los números, pues es de los que más me gusta de todos los que hice. Y me gusta mucho que sea en blanco y negro. Ya otras revistas pues son en color. Pero la idea aquí era como también dar esta idea cinematográfica. El trabajo de esta revista en sí, pues fue partiendo de todas las pruebas que hacían para la luz. Y entonces este es el tamaño original de los encuadres y se ampliaron y se retocaron para esta revista. Entonces fue maravilloso porque, pues fíjate, esto lo hizo Jesús Sánchez Uribe, en paz descanse. Trabajar con estas personas, pues te van dando también su know-how, su manera de ver la vida, pues su vida en sí, o sea, la forma en que ellos van plasmando sus imágenes. En el caso de Jesús, oye, fue un trabajo de locos hacer todo lo que implicó esta revista. Mira, estas eran las tomas, ¿no? Aquí se quedó este número para mostrar eso, que son los recuadritos que les presenté. Y las expresiones son Gabriel Figueroa, y creo que se consiguió plasmar en plano, en las páginas, que no es tan fácil, como esta idea del cine, la parte cinematográfica. Otra publicación oficial era la Carta Olímpica. El formato otra vez era cuadrado, pero esto salió en tríptico y el centro siempre era algo relacionado con el arte prehispánico, colonial, colonial indígena o moderno. Y el tema era algún tema actual. Esto es el primer Congreso Internacional del deporte, del derecho del deporte, que pasó en México, y es toda la visita de Brundage, el presidente del Comité Internacional, con el presidente Díaz Ordaz, y todo, que era muy importante esto, terminando con, y aquí está Ortega San Vicente, mi gran amigo, que mencioné, ¿no? Y al final, siempre algo que es como muy especial, el primero, como la primera imprenta. Esta es la flor, y eso, y en medio del tríptico, este es las magníficas iglesias, ¿no? Esto era el Arthur Miller, el escritor, dramaturgo de Estados Unidos, que vino. Y adentro, la reseña gráfica, esto es la mesa del restaurante de San Angelín, con una comida, la comida que servían, cómo se maneja la comida en México. Es históricamente, pero también el moderno, ¿no? Para y fotos excelentes, ¿no? De los pobres pollos y los pescaditos ya que se fueron a su próxima vida. Los mercados, las vacas, ¿no?
todo de presentar México como un país moderno, vital, donde lo vas a pasar magníficamente bien. Esto es la visita de los cubanos, del programa cultural El Ballet Cubano, técnica deportiva, que era muy importante, la medicina deportiva, los hospitales, si te pasa cualquier cosa. Eso es la industria de la plata en México, que fue tan importante históricamente. Entonces, cada reseña gráfica pues era siempre blanco y negro, y esto tenía que salir en 3 idiomas cada 2 semanas. Otra vez el logo, nuestro México 68 en la portada. En algún México es color, entonces siempre escogimos un color diferente. Evtushenko, de Rusia, poeta. Los militares que eran muy destacamento militar, muy importante. Esto es Acapulco, los grumetes de Acapulco. Este era el nadador, el arte moderno de México, las galerías de arte. Muy importante toda esta serie de publicaciones. Bueno, este es uno de los libros favoritos del estudio porque en Todo Bien Estudio amamos la música. O sea, es una cosa, podemos estar en la mañana escuchando a Billie Holiday y en la tarde a Juan Gabriel o a Lucha Villa. Un día escuchamos a Etta James y otro escuchamos a Toña la Negra. No solamente escuchamos la música en plataformas digitales, sino que además somos de viniles y tornamesa, ¿no? Y además en este estudio se diseñan discos también, ¿no? Portadas de viniles. Entonces, hacer este libro, a pesar de que tenía muy, muy bajito presupuesto y que además, por ejemplo, hicimos un cambio de papel, ¿no? Aquí era bond, porque no había para el papel. Además, creo que era un momento en el que estaba escaso, estaba súper delgadito, pero bueno, lo que hicimos fue que en cada entrada de capítulo, en algunos tenemos estos encartes que son las portadas de los discos y en otros tenemos estas joyas, por ejemplo, que son las portadas de los cancioneros de principios del siglo XX. En otro tenemos lobby cards de las películas porque tiene que ver con el capítulo. Y en otros, por ejemplo, en esto, ¿no? Son facsimilares de las letras de las canciones escritas a mano, ¿no? La Gloria eres tú, Bésame mucho, esto me parece una joya. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, aquí hay un encarte de todos los carteles de películas de la época, ¿no? De canciones, no de películas, perdón. Y entonces, bueno, esto acá, Mi Lucha Villa amada, Elvira Ríos, aquí portadas. Entonces, este libro lo que tiene es eso, ¿no? Y al final, bueno, aquí tenía como el top 5 en géneros, 50, perdón, y de géneros musicales de todos los discos de la colección de Carlos Monsiváis. Entonces, era lo que les decía, ¿no? O sea, no solamente coleccionó fotografías, piezas, o sea, también tenía una colección inmensa de viniles, ¿no? Entonces, por eso creo que no se acaba nunca la colección de Carlos Monsiváis. Quedó padre, toda la preprensa la hizo Emilio y aquí vienen todos los diseñadores que han pasado por eso y la publicación fue de Arkine. Hicimos 3,000 libros en China y yo a las personas que los he regalado todos me dicen, pues es que es diseño artesanal, o sea, arte objeto, no esta exposición de Igarashi que es Japón. Muy pocas cosas son diseño industrial como tal, ¿no? Esta es una chava que hace vidrio en Finlandia. Luego, por ejemplo, aquí podemos ver lo que era el gráfico que lo hacíamos. ¿No es Rosa Ortega? Sí, Rosa Ortega. Sí, que es hermana de Rafael Ortega. Sí, Rosa Ortega, esto y esto. Rosa Ortega. Es buenísima, ¿no? Y este le pusimos Planeta Finlandia, porque ella vive en Finlandia.
tus platos. Y hay veces que te dices, hubiera obligado que cada diseñador de los 150 me hubiera dejado una pieza como pago de toda la exposición. Y tendría una colección padrísima, pero no fue así. Esta fue Rosa Palma. Ese fue un café que tuvimos que se llamó Café Té, que la idea era hacer una cafetería como Starbucks. Y pero hicimos el logo en drag, lo hicimos, quedó bien padre, porque pues podías tomar café y té. Y había una bolita de estambre y las t-shirts estaban padrísimas. Esta fue de Germán. Y esta pieza se la dio, creo que a Vicente Rojo. Así, ¿no? Ahí están mis planetas. ¿Están qué? Mis planetas, unos discos que hice para no sé qué exposición. Ahí está, atrás del texto, no del lado izquierdo. Estos. Esos los hice yo. Qué emoción. Se llamó... esta exposición también estuvo padrísima, que se llama Objetos en Extinción. Entonces, la gorra de baño, los envases de leche, las jaulas, el ábaco, el dimo, la navaja, los discos, que estuvo padre. Entonces, estuvo muy interesante, y ahorita pues digo, deberíamos hacer los 11 años que faltan, ¿no? Estas vajillas que ya son todas de colección porque ya no existe la empresa. En fin, desde el punto de vista de pasión, de diversión y de todo, pues estuvo padre. Entonces el libro lo guardabas así, y al revés de que el lomo es el título aquí, y la costura por al revés, como al desnudo, ¿no? Bueno, en la revista Luna Córnea trabajé, yo creo que míos, los que yo considero que yo hice más cosas fueron como 9, y unos 3 antes de estos 9 que todavía estaba Pablo Ortiz Monasterio, como que empecé a colaborar con él como en algunos capítulos de algunas cosas en específico. Y luego, lo que pasaba con Luna Córnea, que yo creo que es como importante, es que los primeros números de Luna Córnea, que no es pero estos ya fueron de los nuevos, siento que aquí como que sí hubo ya un cambio, que sí ayudó la tecnología como también los primeros números que hacía Pablo yo creo que eran como imágenes que salían de libros que Pablo tenía como acceso, de algunos otros fotógrafos, cosas que no eran nada conocidas en México. Ya después, y bueno, la edición maravillosa, pero siento que después, conforme fue apareciendo más cuestiones de internet, emails, ya tenías como más información para buscar. También iban muchos los fotógrafos al centro de la imagen para enseñar su material, y íbamos como informando de cuáles eran los títulos que venían, y bueno, teníamos que hacer una selección. Lo bonito de trabajar en Luna Córnea era que siempre como que primero el proceso era hacer primero como un índice general, era el tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tiempo. Entonces todo el mundo empezaba como a aportar, bueno, los 3 principales que trabajamos después de que se fue Pablo, ya Alfonso Morales, Patricia Gola y yo, a sacar como temas que nos interesaban, capítulos que podían ser interesantes para el número, y luego ver si podíamos conseguir las fotos, si eran accesibles, si no eran accesibles, y empezar a conseguir el material. Después ya yo lo que hago, como en todos los libros, es como vaciar todo el contenido, todas las imágenes, hacer esta especie de hojas de contacto de todo, y a partir de aquí empezar a editar en los 2 sentidos, a quitar material, ¿no? Cuando era como demasiada información, o hacer ciertos cruces de
temas, ¿no? O cuál imagen puede dialogar con el capítulo que sigue, ¿no? Luego creo que de lo que pasó de las primeras lunas córneas a cuando yo las empecé a hacer fue como un poco cambiar, no cambié mucho la caja tipográfica y el diseño y tal, sino muy sutilmente, como empezar a jugar con los títulos, con cambiar algunas tipografías de las entradas de los capítulos, jugar con los formatos de las fotos, no ser como tan rígidos, de repente cuando las imágenes lo permitían, ¿no? Por ejemplo, aquí, hacer este juego de tipografías y no seguirte con la tipografía que estaba establecida. Y creo que eso le da como un ritmo diferente a las lunas córneas anteriores. Bueno, esta es la película favorita de Ayete, meter un poquito más de cosas de cine. Estos ritmos, estos mini portafolios, ¿no? También de repente pasar estos portafolios. Como que si era muy, muy, muy diverso. Meter más arte contemporáneo también. Aquí meter estas imágenes de Francis, Alice. Y bueno, el inglés siempre como aquí. Este fue un número maravilloso porque fue el número de ceguera, que cómo era posible que un número de ciegos, que pudieras hacer un número de ceguera, o sea, que iba a estar muy aburrido como de fotografías de retratos de la ceguera, y entonces empezaron a aparecer fotógrafos ciegos, y entonces se fue como enriqueciendo. Fuimos a Oaxaca, todo el equipo fuimos a Oaxaca a conocer a unos de los fotógrafos ciegos y la biblioteca de ciegos. Y ahí como que se enriqueció, ¿no? Hacer este juego tipográfico. Sí, este fue como de los números más interesantes. Uh-huh. Este es el libro que escribí y también diseñé, de Mexican Black Letter, del trabajo que les he contado que hice en mi maestría y que después ahondé en él para publicarlo con la editorial Marbati en Nueva York. Y este libro es un estudio sobre el uso de la letra gótica en la gráfica popular mexicana, que es algo bastante extraño porque la letra gótica es totalmente germánica y esas no son unas influencias muy mexicanas. Entonces me pareció muy interesante el fenómeno, y esta primera parte explica un poco qué son las góticas, qué tipos de góticas hay, y luego un poco las teorías de por qué creo yo que se utiliza en este país, porque apela a lo antiguo o a lo colonial, a lo religioso muchas veces, también a lo punk, por supuesto. Y luego hago bueno, aquí un poco cómo llegaron las góticas a nuestro país, que por supuesto fue en la colonia. Pongo distintos ejemplos. Lo que me parece apasionante de las góticas en los rótulos es que es una letra súper rebuscada, compleja, difícil de hacer, que está revistiendo normalmente superficies que son muy modestas, ¿no? Una lámina, un pedazo de cartón. Entonces siento que de alguna manera la forma de la letra como que sube el mensaje escrito a algo un poco más elegante o algo más interesante de donde está puesto, ¿no? Y después hice una categorización de las góticas que encontré, puse las estándar, las que tienen sombra, las condensadas y extendidas. Y con esa clasificación después llegué a estos mosaicos, en donde
voy ordenando las letras como de la que se parece más a la gótica original, a la que ya de plano es un debraye total, pero pues como lo encontré en un rótulo con otras góticas, venía de ahí. Y entonces aquí la separé del fondo porque ese fondo es como demasiado interesante y no deja apreciar la forma, digamos, tipográfica. Entonces aquí la separé y así es como se ve, ¿no? Hasta esta que ya casi no se reconoce como gótica. Y luego lo que hice fue superponer todos esos caracteres para llegar a estos especies de rayos X, en donde veo como la esencia de las góticas mexicanas. Que digo, es un guiño más poético que, digamos, científico, pero hice este acomodo como si fuera una tipografía de lo que son nuestras góticas. Entonces es un proyecto que le tengo mucho cariño porque lo hice hace mucho y también me ha llevado a hacer muchas otras cosas sobre rótulos, o incluso seguir haciendo archivo de las fotos de las letras góticas que me encuentro. Y pues fue la conclusión de una etapa muy importante en mi vida, que fue mi maestría en Inglaterra. Hacedores de las Palabras fue una segunda edición que se hizo de este material que recopiló diferentes relatos en lenguas originales de niños de comunidades y jóvenes, que se dividió en diferentes áreas, de mí, de las cosas que se cuentan, de los animales que conozco y del lugar donde se vivo. En el diseño pues traté de ver que justo pues se forma esta especie de gran tapiz de tejido pues de todas estas lenguas y de ideas que se plasmaron. Viene también acompañado de imágenes que se realizaron pues en las diferentes comunidades, en talleres, en donde pues la riqueza gráfica y plástica basada en la observación de los niños pues se da a resaltar, y en los textos pues está esta parte en la lengua original, por ejemplo este es de Mixteco Alto, la parte de la traducción, y al final a modo de índice pues está todo, de glosario, el listado de ilustradores de los niños que estuvieron haciéndolo de 13, 11, 10 años, etcétera, y de la región en la que es y la lengua de la cual se está recuperando el texto. Este es el último libro que hice, más reciente, es para la National Portrait Gallery, y se publicó para el Jubilee Platinum de la Reina, que es en este año. Es un libro de foto en donde presentamos a la reina como princesa. Más adelante como reina. Y termina como ícono que ha sido para muchos grupos. En este libro lo que más me interesaba era que el lomo se llamara la atención. Y entonces, bueno, fue el catálogo de la exposición que hubo en Bellas Artes por el aniversario de Frida. Y pues bueno, fue toda una experiencia porque había una identidad que se había trabajado para este aniversario, en donde ella era como andrógina, y entonces gustó muchísimo, pero después ya no le gustó a los directores a Raquel Tibol, y entonces se tuvo que volver a hacer todo otra vez, y lo que se hizo fue pues muy convencional. Pero, pues bueno, tratamos de hacer en la parte editorial pues algo sobrio, que estuviera como pues muy bien resuelto, pero la parte, digamos así, como más contestataria, que era esa identidad, pues ya no lo pudimos aplicar acá. Pero bueno, fue toda una experiencia, porque yo creo que cuando diseñas y te metes al proyecto, pues cada proyecto te transforma, ¿no? Y yo al principio pues no quería hacer este libro de Frida porque me daba mucha flojera el personaje.
Y decía, no, ya todo el mundo hace Frida y qué flojera. Pero entonces para poder hacer algo y la identidad, me tuve que meter así, pero a fondo, en sus pinturas. Y entonces de repente me di cuenta de que estaba impresionadísima sobre algo que descubrí que era lo que más me llamaba la atención, que fue esto de verse en el espejo, ¿no? Entonces, por eso esa identidad era ella, flipeada, la misma imagen, porque todo el tiempo se vio en el espejo. Entonces, a mí esta experiencia me cambió la vida y después de haber hecho el catálogo y la identidad y demás de la campaña, quise hacerle un homenaje con mis colegas de allí y entonces los invité para hacer un homenaje a Frida y resulta que terminó siendo un homenaje a Frida y Diego porque los que tienen los derechos de autor, Carlos Phillips, el INA, el Banco de México, etcétera, el INBA, perdón, me dijeron, no, tienes que hacerlo sobre Frida y Diego, y entonces hicimos un proyecto muy padre que se llama KR100, Carlos Rivera 100 por los 100 años, que son 100 carteles hechos por diseñadores de 35 países, miembros de AGI, en homenaje al amor de estos dos personajes, que es una locura, porque ese amor fue más creativo que su propia obra. Porque sí se respetaron, se entendieron, se vieron al final del día, después de un montonal de cosas muy fuertes, pues sí se siguieron amando, ¿no? Entonces eran como la alternativa. Y de ahí salió KR100, que ahorita pues ya se expuso en Dallas, en Nueva York, en Brasil, en Monterrey, en el Zócalo de la Ciudad de México, en Honduras, y pues todo parte de este proyecto. ¿Ok? Bueno, este es el libro, y aquí son los cielos, porque pues, esta mujer, qué maravilla, ¿no? O sea, su mundo, toda la parte onírica, ¿no? Súper padre. ¿Ok? Bueno, para Tania fue una cuenta que tuvimos durante más o menos 7 años y hicimos todos sus catálogos. Una cuenta maravillosa, trabajé con ese entonces con Pedro Leites, que todavía era el dueño. Hicimos muchos proyectos, todos sus catálogos de su joyería, todos los catálogos que hacían de sus nuevos diseños anualmente, y eran colecciones de Navidad y colecciones principalmente para el Día de las Madres. Entonces, fue de mucho reto y siempre aquí lo más importante era el tema de retratar plata y retocar la plata para que se viera como plata. Siempre fue uno de los retos más importantes. Bueno, en particular, por ejemplo, este cuadrado muy grande, el señor Leites quería un catálogo grande en esta ocasión. Bueno, pues entonces cogimos lo que más se pudo, ¿no? Esta fue la colección Primavera-Verano del 2012. Esta fotografía la hizo Pablo Morales. Y entonces, bueno, en este caso fue todo como en tono sepia. Y pues dándole la más importancia a las piezas. Las bolsas. En fin. Entonces, luego, pues otros catálogos, por ejemplo, a ver, aquí tenemos otro, colección 2010-2011. Y pues básicamente enseñar las piezas, tener modelos, etcétera, etcétera. Siempre tenían como piezas especiales que le encargaban a diferentes diseñadores y artistas. Bueno, acá otro ya con modelo más, un poquito más suelto, más, menos posado, diría yo. Y bueno, en todos estos casos siempre hice la dirección de arte, hice también la
bueno, obviamente toda la diagramación, el diseño, la diagramación y la supervisión de impresión, que como he comentado, la impresión siempre sale tan buena como el prensista con el que trabajes. Entonces eso siempre fue bien importante. Casi toda la preprensa la hicimos nosotros o la hice yo, y también en la imprenta, por supuesto. Pero aquí en este caso le dimos un énfasis muy especial a todas las sombras. Además son unas piezas únicas. Ay. También, por otro lado, hicimos, bueno, aquí algún otro catálogo, un catálogo también para el Día de las Madres, escogiendo siempre diferentes, en este caso la arena y las piedras era como el leitmotiv de toda la colección. Entonces todo se retrató sobre arena o sobre piedra. Y luego hicimos algunas otras cosas, por ejemplo, como es la colección de oro, tiempo de oro, así le llamé yo, tiempo de oro, porque tiene unas piezas de oro espectaculares. Y bueno, como se ve, son catálogos como muy sencillos, limpios, tratando de reflejar y representar las piezas como son, ¿no? Uno de los últimos proyectos que hicimos fue este catálogo que es para toda la cuchillería de Tane, que es maravillosa porque pues todo es a mano. Entonces se hizo toda este catálogo en donde obviamente está todos los cubiertos, de qué se trata, cómo se llaman, etcétera, etcétera. Y en la parte de atrás tenemos un product shot de varias piezas que son pues, maravillosas de la colección de objetos de Tane. Un gran cliente. Este es un diario musical que siempre estuvo pensado para ser pequeño, como de bolsillo, y que te pueda, o sea, que como que no importe que las orillas se hagan feas, que tú rayes aquí, como que siempre estuvo pensado como un objeto que te acompaña. Entonces Natalia quiso compartir aquí sus momentos íntimos de la grabación del disco. Hay muchos de sus cuadernos donde compone las canciones escaneados. Está un texto que fue importante porque ella lo escribió desde antes de darnos esta tarea de hacer el libro a Juan Pablo y a mí, y estuvo muy padre como contaba que quería decir en este libro, ¿no? La imagen gráfica ya la había diseñado Daniela, pero justo como que a partir de ahí diseñamos todo el libro. Tiene las canciones de las letras de las canciones en español y en inglés. Aquí cambia el papel, entonces el cancionero va como con otro papel. Y luego, aquí al principio como que no vemos casi gente, porque estamos hablando como de la parte en donde ella gestó las canciones y fue como creándolas. Y llega un momento en donde ve como va a la montaña y tiene este encuentro como muy de inspiración, que aquí es donde sentimos que cambió como toda la historia. Y es donde ella decide hacer un libro y un disco, y entonces empieza esta canción que se llama Viento y habla de la inspiración con la naturaleza. Y luego ya empezamos a ver las caras de los músicos, la colaboración le llamamos a esta parte. También hay estas Polaroids que ella tomó con su cámara, y luego estos pies de imagen que ella escribió directamente. Y luego llegamos a un momento importante que es la entrevista con Elvira Liceaga, que es como el papel también cambia, y aquí ella habla mucho de los procesos, de por qué honrar los procesos, de muchas cosas sobre este disco.
Está esta postal que también como que interrumpe aquí y que la idea también es que la puedas como sacar y compartir con otros. Y luego ya empieza una fase como... Toda esta parte sigue siendo el proceso de grabación. Y llega un punto en donde ella va a París a grabar ya lo que habían... Bueno, hacer el disco, digamos, lo que habían hecho en Texas. Y aquí cambia el papel a Couché. Y es donde ella, con la fotógrafa Sonia Sieff, empieza a encontrar como la imagen de este disco. Y ya la vemos a ella como muy distinta, ¿no? O sea, como digamos que renació. Y entonces en esta parte ya el papel es distinto y ya es donde el libro nace. A esta parte le llamábamos nacimiento. Perdón, el disco nace. Y las cosas van cambiando. Y hay fotos también de Maureen Evans. Luego están las canciones también en inglés. Todo es bilingüe. Y en esta parte ya es como el último momento de este libro, donde ya presenta ella por primera vez el disco en Nueva York. Y bueno, algo importante también, este es un papel de otra cosa, de Natalia también, pero bueno. El libro está contenido en la montaña, que fue como muy importante porque es el lugar donde ella encontró mucha inspiración y es como un honrar estos procesos. Y la portada es la misma que el disco, pero decidimos cortar la foto, que fue un poco arriesgado, pero como que la idea es que tú no veas la cabeza esta que ella sostiene hasta que abres el libro y te das cuenta como de todos los procesos que hubo ahí atrás. Para esta publicación, que fue una exposición en el Art Institute de Chicago, hicimos varias cosas, que fue como diseño tipográfico, además de la publicación. El diseño, la tipografía, es esta, que se llama Butac, porque está basada en la silla de Clara Porcel, la Butac, entonces ahí hay ciertos trazos, ¿no? de la silla, entonces que se utilizó para el libro y también para toda la expografía de la muestra. Este fue sobre 6 mujeres en México en mid-century, a partir de Clara Porcel, ¿no? Entonces, bueno, hicimos este catálogo con Zoe Bryan, también de una investigación de Ana Elena Malet, y la tipografía que está en la portada y en la contraportada está basada en esta silla. O sea, la inclinación de las Is viene como de todos estos ángulos de esta silla que fueron parte de su colección de muebles de bajo costo. Entonces, eso es lo que está aquí. Y en la contra. Perfecto. Este libro para mí es muy significativo porque se hizo para el 10º aniversario de la Casa de la Primera Imprenta, que es una casa de cultura que tiene la Universidad Autónoma Metropolitana, en la cual me colaboraron varios autores y me invitaron a hacer el ensayo sobre mujeres en la tipografía, que se llamó Herederas de la Letra. Y es ahí donde pongo el énfasis en los pies de imprenta, donde vemos esta cuestión de las viudas de, algunas sin nombre de pila, y en distintas ciudades, ¿no? En la Ciudad de México, en la Ciudad de Puebla, también tuvimos en Oaxaca, en Guadalajara. Entonces este fue, digamos, como el puntapié inicial, es del año 2002, y posteriormente a ese trabajo hice unas exposiciones simultáneas en la Biblioteca La Fragua y Palafoxiana en Puebla, que se llamó Las Otras Letras. Cada una de las exposiciones presentó sus materiales de los acervos, donde se mostró la participación de las mujeres en España, en México y en Bélgica, que antes Flandes correspondía o pertenecía a la corona española. Este es el libro, las memorias, que se compilaron. No solamente una exposición, sino que también hubo
un coloquio muy grande, y este proyecto que se hizo en el año 2008 de alguna manera detonó una serie de tesis y proyectos de investigación sobre mujeres impresoras en el ámbito hispánico. El resultado, el éxito, digamos, de esta exposición fue bastante grande, y nos invitaron a mí y a un colega catalán, Albert Corbeto, a hacer una exposición y un ciclo de conferencias que se llamó Musas de la Imprenta, del siglo XVI al XIX, en el Museo Diocesano de Barcelona. En este caso volvimos a trabajar sobre las genealogías de las mujeres impresoras. Ahí participaron numerosos investigadores de España, de Inglaterra, y hicimos, bueno, este es como el libro y catálogo de la exposición. Vinieron 20 artistas de Vilnius, de Europa, a hacer un taller conmigo de 5 días. Entonces, estuvieron aquí en la casa trabajando, y hicimos muchísimas cosas, ¿no? Desde cosas físicas para liberar la mano, conceptos, ¿no? Sobre mapear, sobre geografía, sobre los límites, como describir cosas que nunca antes se habían planteado. Entonces, resultó esto. Como 2 días estuvimos dentro de la casa aquí, dibujando por todos lados, y a los siguientes días nos fuimos al espacio escultórico para, al revés, abrirnos al espacio, y esto fue lo que resultó. Entonces, en un día ellos organizaron todo lo que habíamos hecho y imprimieron el aparatito, el documento de lo que se hizo en la clase. Entonces, son cosas así como muy instantáneas, necesarias, ¿no? De dejar plasmado ese quehacer, en que pones tu energía. Venían desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, ¿no? Y estar involucrado en estar, no discutiendo, pero sí describiendo. Por ejemplo, hice una pregunta de qué pensaban de las fronteras. O sea, las fronteras pueden ser miles, ¿no? Con tu cuerpo, con tu geografía. Y una de las niñas empezó a llorar, que era una refugiada rusa en Vilnius, y acababa de fugarse de Rusia, ¿no? Porque ya no soportaba la presión, ¿no? Las cosas no están nada lindas, ¿no? Entonces, para ella fue hablar de la migración y de las fronteras, un sentimiento muy personal, ¿no? Que no pudo con él, se fue a llorar al comedor, ¿no? Entonces, fue muy interesante esos 20 alumnos en mis 5 días de estar platicando y estar libremente dibujando. Entonces, esto es lo que hicieron. Esto fue el año pasado. No sé si a lo mejor este año venga, pero la universidad les dio el dinero para que pudieran venir. Entonces quedaron encantados con el taller.
y la experiencia de estar encerrados, ¿no? Los pericos, de estar encerrados y de repente irte al espacio escultórico que te da otra visión. Entonces nos fuimos hasta el centro del espacio y compré un papel de dibujo, un rollo de papel, y lo esparcimos por todo el centro y fueron dibujando lo que tenían enfrente. Entonces parte de esos dibujos aquí. Y hicimos muchos ejercicios de liberación de la mano, ¿no? Para hacer caligrafía. Muchas cosas que ya no te dan en las clases de dibujo. Entonces yo di ese curso de cómo dibujar mal. Así se llama. Porque no tienes que dibujar bien, sino que tienes que dibujar. Fue un éxito mi taller. Y de cómo escribir mal también, que no tienes que escribir como todo mundo escribe. Entonces voy a seguir con esos cursos tan pronto como pueda. Bueno, este es el libro de estudios sobre el tiempo libre de Diego Pérez. Diego Pérez es un artista que vive y trabaja aquí en Ciudad de México. Hace foto, escultura, bueno, entonces usa una diversidad de técnicas, ¿no? Mucha de su obra no es, por decirlo así, cronológica, o sea, no es que tenga ahorita un tipo de obra y después otro. Entonces, como la gran dificultad o, bueno, como el problema que había que resolver en este libro, si lo quisiéramos llamar de alguna forma, era la narrativa, o sea, como qué pones cuándo, porque hay piezas de Diego, por ejemplo, en este caso, esta pieza pudo haber sido 10 años después que esta otra, ¿no? Entonces, como muy importante para nosotros era pensar en una narrativa que pudiera ser atemporal, de alguna manera. Entonces, en ese mismo sentido, él trabaja mucho como foto, ¿no? Entonces hace series también. Entonces, ¿cómo podías hacer que de pronto una pieza conviviera con una pieza de foto que no necesariamente iba junto, ¿no? Entonces, este libro es un libro como que básicamente lo que se trata es que la narrativa pueda ser muy aleatoria, o sea, que sí puedas tener una serie de fotos que van juntas, pero al mismo tiempo de pronto se te pueda presentar otro tipo de obra junto y entonces como que tú mismo te hagas como otros pensamientos, ¿no? Otras ideas. ¿Qué pasa cuando este lápiz está junto a estos o cojales en la nieve? ¿O qué pasa si de pronto lo paso y ya ahora hay un huevo? ¿O qué pasa si de pronto lo paso y está el remolino de un niño y después unas botellas de vidrio bajo el sol? Entonces, era muy importante eso, ¿no? Entonces, es una idea sencilla en realidad que adquiere un sentido muy poético. Y entonces este libro yo le llamo como, es un libro bastante infinito en realidad, ¿no? O sea, tú puedes ir, cada vez que lo abres puedes tener una narrativa diferente, incluso puedes hasta doblar la página al revés y hacer que piezas que nunca habían convivido antes juntas convivan juntas. Entonces para mí eso era muy, muy importante. Había la pregunta, ¿no? De Diego, como, ¿y qué pasa con los títulos de las obras? Entonces lo que hicimos fue poner en una solapa, digamos, que sale hacia arriba, todos los títulos de las obras, en el orden en el que vienen las piezas originalmente, pero como tú puedes ir transitando el libro de formas distintas, nos pareció interesante también que las piezas pudieran tener diferentes títulos. Entonces, que de pronto esta pieza se pudiera llamar Piedra Completada, como se pudiera llamar La Parábola del Deseo. Entonces, obviamente esto pues tiene que ver con que también Diego pues tenía ganas de hacer algo así, ¿no? Es una edición distinta y bueno, en ese sentido arriesgada. Entonces, bueno, esta publicación es esa y se publicó en 2019 con motivo de su exposición en la Galería RGR.
Estos son 6 libros de texto que nos encargó la parte de edición y diseño y maquetación la Secretaría de Educación Pública. Son libros de texto gratuitos, ¿sí? Y bueno, fue realmente un desafío padrísimo, porque finalmente, como poner en páginas formación cívica y ética, híjole, no era nada fácil, ¿verdad? Entonces, bueno, ahorita les platico el porqué de estas portadas. Logramos que tuvieran estas portadas cuando hasta antes de estos libros, los libros finalmente se seleccionaban por criterios desde la Secretaría de Educación Pública. Los murales de Diego Rivera, pintores mexicanos, dependiendo del sexenio. Pero como finalmente, bueno, Aurora Bernaldez, no es cierto, Aurora Saavedra, finalmente dijo, bueno, pues si logramos hacer como nuevas propuestas en los interiores, ¿por qué no se diseñan las portadas? ¿Sí? Esto a partir de una serie de falsas, son 3 bloques por libro, ¿sí? Y bueno, una falsa por cada libro, donde la complejidad de los temas, a lo mejor son los mismos temas, pero la complejidad van cambiando, ¿sí? Por cada grado escolar. Entonces, realmente fue algo fantástico porque logramos hacer una propuesta de libro de texto que sabemos que ha dado resultado, sabemos que han gustado. Finalmente, en redes sociales, niñas, jovencitas empezaron a comentar este libro de texto realmente de manera fantástica. O sea, algo pasó, o sea, algo y demostrar cómo los portables, toda esta serie de informaciones que tienen los textos se pueden dar de mucha manera, ¿sí? Y los niños lo entienden y lo captan y van haciendo todo un mapa conceptual, estructural de cada cosa. Entonces, lo que es fantástico es realmente como los colaboradores también, bueno, en primer lugar, que tuvieran confianza, que nos dejaran usar tipografías que no son de libros de texto. Tipografías, como en este caso, que en teoría se ha dicho que los niños no lo leen y se comprobaron que los niños de primera primaria pueden leer, no solo Futura. ¿Por qué? Porque finalmente pueden leerlo y que de alguna manera se apropian de esto. Y todo el sistema de diferentes apartados, sí, haz de cuenta como este texto que acompaña para dar información, pero este portable que tiene que ver con decisión y responsabilidad, estos pies de fotos, que hay toda una serie de lectura fragmentada en un libro de texto que se pueden organizar de diferentes maneras. Quedan muy claros como el texto recitativo, los momentos, ¿sí? Haz de cuenta, el texto, lo que son ya como los ejercicios que se van a desarrollar, porque no son cuadernos de trabajo, pero también haz de cuenta como la gráfica. Contamos con el trabajo de Manuel Marín, ¿sí? un gran, ¿cómo se llama?, artista plástico y mexicano. Quiero que vean la calidad, ¿cómo se llaman?, las ilustraciones que no tienen color. Pudimos hacer la propuesta y se aceptó de que hubiera fotografías de blanco y negro, porque la fotografía en blanco y negro es muy diferente a la fotografía de color, ¿sí? Cada uno, como habíamos comentado, tiene una propuesta narrativa diferente y un género diferente, pero estar haciendo contrapuntos de ilustración contra fotografía, pues es muy importante, ¿sí? Y bueno, y de verdad, de cuenta, creo que fue un trabajo muy interesante, gracias a, bueno, a los ilustradores como Edgar, Manuel, Ana Sarabia, Nuri, ¿qué les digo? Bueno, todos los que participaron, ¿sí? Héctor, fue fantástico, porque hay muchas miradas, hay muchas visiones, hay muchas formas de organizar y poner el pensamiento en imágenes, y sabemos que cada niño, cada lector, a unos les puede gustar la fotografía, pero a otros les puede gustar cierto tipo de ilustración, ¿sí? Entonces, toda esa diversidad en la imagen, en estilos, en tamaños, en colores, en formas, en líneas, en, ¿cómo se llama?, planos, es fantástico. O sea, el recopilar, ¿cómo se llama?, también imágenes documentales, es lo que te crea todo un universo de significados y de comprensión de la realidad. Entonces, bueno, la verdad es de que esto da para mucho, me voy rápido, pero como van viendo, la complejidad de estas falsas va sumiendo dependiendo, ¿cómo se llama?, del grado escolar,
¿sí? Este segundo. Y bueno, ¿y cuáles son los ejes? Libertad, comunidad, necesidades, mi lugar de responsabilidad en el mundo, ¿sí? Cómo una fotografía, haz de cuenta, describe lo que es una familia, pero también aquí puedes ver diferentes tipos de familia. Es otra forma de representar, pero es lo mismo, pero vas leyendo. Hay inclusión, ¿sí? O sea, se mira la dignidad de las personas que aparecen en las fotografías. Está, vemos a los ojos, haz de cuenta, a los niños como sujetos, no como objetos, ¿sí? Finalmente hay niños que se identifican. Es mirarlos, mirar realmente a esos niños con respeto. También hay cosas como más sencillas, digo, hay partes complicadas, ¿sí? Y puede ver de cuenta tradiciones. Lo que pasa es que no es exactamente las páginas donde están, cómo conviven los diferentes sistemas es lo importante, ¿sí? Las diferencias que nos enriquecen. Hay cosas divertidas, hay cosas muy serias. Al momento de hablar, haz de cuenta, de violencia, de agresión, de la legalidad, de derechos. ¿Sí? Este libro se llama Caminos Cruzados, lo hice, es sobre arquitectura y describe el camino para hacer el hotel. Es un hotel muy elegante, muy bonito y tiene una caja que es en seda. La edición en inglés es en color azul, la edición en español es en color cobre. Tiene camisa, tiene una parte que es introductoria, que es como describir los diferentes entornos del hotel, la parte arquitectónica, la sitio arqueológico. Y me gustó mucho este proyecto porque me hizo entender el proceso de diseño no a partir de un texto, sino a partir de las imágenes. Entonces, es completamente visual, tiene esta primera parte que son textos y luego ya empieza la sección con imágenes donde el recorrido es de la entrada del hotel a la playa. Entonces, es esto, es completamente sensorial y me gustó este proyecto porque me permití hacer muchos experimentos de texturas, de colores y para hacer libro de arquitectura creo que es un poco distinto de lo normal. Tiene unos desplegables muy interesantes y me gustó jugar un poco con el espacio, los ejes, las direcciones. Sí es evidente la arquitectura del lugar, pero también la sensación que podría dar un espacio. Entonces el libro intercala textos de otros textos poéticos y en ocasiones trabajé muy de la mano de un fotógrafo que no conocía, que se llama Jaime Yacot, que él vive en Playa del Carmen, y esta posibilidad de conocer a alguien, de trabajar con alguien desde lugares muy distintos, nos hizo tener algunas coincidencias. Entonces él me mandaba fotos y yo iba jugando con ellas. En ocasiones sucedió que dejé de saber qué eran las cosas, pero me permití intuir dónde podrían funcionar mejor, ¿no? Entonces, roté algunas fotos, en algunas me acerqué mucho y me procuré tener movimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas son de una alberca. Entonces, es un proyecto que me gusta mucho. Tiene desplegables, estas me gustan las fotos. Tuvimos mucho cuidado en la edición de ellas, en el retoque digital, de que quedaran en las condiciones, en el color que queríamos para que fuera un resultado muy cuidadoso. Tiene unas secciones donde pueden verse transiciones
de color, de forma. Este desplegable me gusta. En fin, entonces creo, la arquitectura siempre me ha llamado la atención y este proyecto me dio esa posibilidad. Aquí hay otro desplegable. Pues bueno, este es Caminos Cruzados se llama. Bueno, esta es Vértigo número 1, que se diseñó en julio de 1986. El logotipo es mío. La fotografía de la portada es de Gerardo Suter, ella es Ofelia Medina, y estas revistas emulaban un poco, estaban inspiradas en Interview de Andy Warhol. Este era el índice. También tratábamos de hacerlo más, que las imágenes hablaran, y entonces tratar de manejar dobles planas o robaplanas, páginas sangradas, y en aquel entonces se usaba mucho deformar las tipografías. Entonces aquí tenemos esta está condensada, esta está extendida, condensada y así, ¿no? Era una revista cultural con un poco de moda. Este era pues siempre el artículo central con la persona de la portada. Usaba yo mucho estos recursos de capitulares, ¿no? Y pues como el mismo formato, que es un poco vástago de tabloide, te permite como jugar mucho con los blancos y los negros, ¿no? Aquí esta es una sección de accesorios de moda. Después de moda, aquí esto es ropa de Fabián Vergara. Una sección de algún texto sobre algún diseñador. Y aquí, bueno, cómo se estructuraba, ¿no? Pero, por ejemplo, usábamos mucho esto de páginas a doble página con el texto encima. Es un recurso que yo usé mucho en todo el tiempo que estuve diseñando revistas, ¿no? Y pues básicamente el número 1 y pues ya, ¿no? Esta es Galera, la revista que hacía con José Luis Lugo, en 1996. Y pues con esta revista prácticamente aprendimos a diseñar y a producir impresos. Esta era la librería de mi mamá, las librerías de todos mis parientes. Esta es la dedicada a Francisco Díaz de León. Tenían insertos dedicados a los exlibris mexicanos y esta es una lista de escritores. Entonces, tenían siempre como sus sorpresas, ¿no? Y usábamos viñetas tomadas y capitulares tomadas de los libros. Entonces fue muchísima investigación hacer esta revista. Este es mi abuelo. Hacíamos entrevistas a libreros o a bibliófilos. En este le tocó a mi abuelo, pero entrevistamos también a Carlos Monsiváis, a Guillermo Tobar de Teresa y a muchos. Se lo dedicamos al doctor Atl. Entonces, aquí adentro está, por ejemplo, la lista de libros para diseñados o ilustrados por el doctor Atl, como para coleccionistas, para decir este sí. Y hubo dedicados a la imprenta. En entrevistamos a Juan Pascó, dedicamos a los exlibris, las marcas de fuego. Se lo dedicamos a Gabriel Fernández Ledesma y también sus regalitos. Entonces yo con esta revista me formé. O sea, toda mi formación se la debo más que a la ENAP, la verdad, se la debo a esta revista. Y al trato con Mercurio, con
José Luis, estas dos son de Miguel Covarrubias. Es un tío mío librero, que es un gran bibliógrafo. ¿Todavía vive? Sí, es el especialista número 1 de Posada. Es mi mamá tuvo muchos hermanos y él era el más joven y mi mamá era de las más grandes, entonces es más cercano a mí que mi mamá. Me lleva 10 años. Entonces él siempre me decía, estas ya eran más gordas, ¿no? Ya había más información que ponerle, aprendimos a editar más. Y la última, esta es muy bonita. Esta se la dedicamos a Posada. Tiene, como siempre, sus suplementos sobre Ex Libris, de cuando iba a los congresos. Este fue un congreso, creo que en Dinamarca. Y aquí están los estatutos de la Asociación Mexicana de Ex Libris. Y bueno, fue una época para mí muy bonita, que la verdad, pude haber prolongado. Y tiene un grabadito original de Joel Rendón, que nos poníamos en la oficina con un tortillero a imprimir grabado por grabado. Muy divertido. Entonces está dedicado a Posada, y Macerel y Joel Rendón. Leopoldo Méndez. Ay, era bien bonita. Ahora quiero hacer una nueva. A ver si... Esta es dedicada a Julio Ruelas. Muy bonita, enséñanos la portada. ¿Esta portada de quién es? Es de Julio Ruelas, es este Ex Libris. ¿Dónde lo tengo? Ay, es que lo tenía en un marquito que se rompió. Está acá. Estaría bien padre que vean el Ex Libris original. Es un Ex Libris que le hizo Julio Ruelas a... Ay, perdón. Bueno, es un Ex Libris de Julio Ruelas. Y todos los anuncios los hacíamos al estilo del contenido. Entonces emula la revista Moderna, que es donde ilustraba Julio Ruelas. Y toda está dedicada a Julio Ruelas. Entonces hacíamos estas cursillerías. Por eso luego me decían cursi. Y por ejemplo, fue una investigación muy chiquita que hice yo sobre un libro. Entonces, a veces se cumplían 100 años de este libro Crótalos, de José Felizondo, y esta es solo la investigación de un libro. Me encantaba hacer esas investigaciones dedicadas solo a una cosita. Y aquí el color de los papeles. Qué bonitos, ¿verdad? Pues un poco el espíritu modernista. ¿Y ese color es el papel o tú lo pintas? No es el papel, se llama Color Plus y cada número tenía un color especial, mira, amarillo, café y moradito. Y lo usábamos para el dossier al que estaba dedicado la revista. Y ya. Perfecto. Estas son las revistas de Celeste que diseñé y que editó Pía. Entonces, por ejemplo, esta es una especial de publicaciones. Entonces, hay un texto sobre ferias de publicaciones, sobre estos libros como muy setenteros, ¿no? De cómo hacer tus propias estructuras, cómo construir tus muebles, cómo vivir solo en el bosque, cómo sobrevivir, ¿no? Y lo que era divertido de hacer Celeste era que podía hacer un poco lo que quisiera, o sea, ¿no? Hacer estas dobles páginas con la mano y el libro medio chueco. Esta es otra editorial. Entonces se prestaba para mucho juego. Y esta en especial me gusta porque son libros dentro de libros, ¿no? O ediciones de discos, páginas de los libros, un poco como facsímil, o sea, unos cassettes. Pero esta combinación de las texturas y los colores, que podían ser tan grandes o tan chiquitos como yo quisiera y como nos gustara a Pía y a mí, pues era un proceso muy divertido, ¿no? Y antes de que entrara Pía a editar Celeste era una revista muy distinta, ¿no? Los textos eran
con una tipografía súper ligera, con mucho blanco, como muy limpia, y yo llegué a hacerla una cochinada. No, más bien se hizo todo bold y sí, no, o sea, es una portada cortada a la mitad. Facsímiles de libros. Y de todas formas tenía su sección de moda siempre, no, bueno, como de foto de moda, proyectos fotográficos que sí son más limpios y tal cual enseñan el proyecto como los fotógrafos querían que se enseñara, ¿no? También eso, respetar a los autores, era importante. Esta, por ejemplo, tiene un cómic al final. Eran todas muy distintas, porque el contenido era muy distinto. Esto de ponerle fondo de color es la única que lo tiene. Por eso tiene que ver con estas fotos, esta pieza, que querían que se viera las fotos al tamaño real. Entonces, esto está uno a uno. Entonces, sí, fue un proyecto divertido. Y de colaboración con mi amiga, que era lo que más me gustaba. Este es el estudio de Margot Glantz, creo. Sí. No, mucho color, fotos grandes. Es una revista de moda, entonces de repente metíamos esto, pero ¿cómo lo metíamos? Tratábamos de que no fuera como la típica editorial de moda de las revistas de moda. Muy bonito. El libro de Leonora Carrington, catálogo libro diríamos, se hizo en el marco de la exposición del Museo de Arte Moderno. La publicación la organizó principalmente el Museo del Palacio de Bellas Artes, con la coordinación de Miguel Fernández Félix y el equipo de Belén Uceda. Bueno, este libro es muy extenso, tiene muchos ensayos, y bueno, era integrar la exposición y los ensayos que se vieran reflejadas en esta gran publicación, ¿no? Me gustó muchísimo hacerla, porque la mejor manera de conocer a un artista pues es a través de un libro, ¿no? Entonces, y bueno, hicimos una versión en español y en inglés. Está compuesta de partes. Tenemos, por ejemplo, algunos testimonios de personas que vieron o comentaron la personalidad o la obra de Leonora Carrington. Tenemos la parte de las entradas, de los ensayos. O sea, un libro siempre está conformado por una serie de contenidos que uno como diseñador pues tiene que tomar en cuenta. Entonces tenemos las notas van para esos libros, y bueno, se trató de que se fuera incluyendo la obra a través de los ensayos y de los libros. Ahí tenemos esta parte final, que son testimonios, y bueno, aquí
Aquí se puede ver que tenemos esta plasta en color. Es un poco un riesgo siempre, ¿no? Poner estas plastas y la lectura, pero bueno, fue afortunada, por ejemplo, en este caso fue una sugerencia de coordinación editorial. Tenemos un excelente trabajo de preprensa, una excelente producción e impresión. Y bueno, fue un libro pues que a través del tiempo se vuelve importante porque es el libro más completo que se ha hecho de Leonora, y lo que había comentado antes es que se había hecho la versión en inglés, y como podemos ver aquí, pues se iban casando los textos. Exactamente, nada más se cambió la placa del negro, y bueno, fue mucho trabajo, pero lo logramos. Es un trabajo colaborativo, como siempre, con el equipo que hemos conformado a través de todos estos años. Con Ediciones Tecolote he hecho algunas cosas. El libro para niños, en este caso era de María Izquierdo, y era una cosa que quería hacer justamente la vida de una mujer también que dio mucho a México. Me gusta mucho porque es anecdótico, sí se ve el artista, pero también se ve la mujer. Y me parece que es una serie de libros chiquititos que han hecho. Cambiaron la portada porque esa le parecía no muy María Izquierdo. Hicieron una más tradicional para poner a la venta. Este es un libro conmemorativo de los 100 años de Ánfora, que justo eran en el año en el que empezó la pandemia. Entonces nosotros estábamos por mandar a imprenta y se detiene el mundo, ¿no? Entonces, al finalmente lo tenemos en papel, finalmente existe, pero ya, o sea, sí, son 102 años, ¿no? De Ánfora. Y es como muy bonito porque es este amor de las personas de la empresa como a su fábrica, a sus empleados, a sus productos, o sea, como que, y justo quisieron hacer un producto, o sea, un libro que hablara de todo eso y de todas las complicidades que han tenido y de dónde están y todo lo que han hecho. Y pues es como le han invertido, o sea, cuando nosotros llegamos al proyecto ellos ya tenían muchísimo avanzado, y luego todo lo que se ha ido haciendo, o sea, se fue haciendo como para mejorarlo y darle forma. Hay fotos de muchas gentes, hay muchas de un chico que trabaja ahí con ellos que se llama Abraham Carrasco, que son por ejemplo todas estas, pero invitaron a también, entonces bueno, está dividido en cerámica en México, ánfora en el tiempo, viaje al interior de la fábrica y símbolos de familia. Entonces, y todos esos como que nos lleva a diferentes contenidos, pero por ejemplo esta es otra fotógrafa que le piden cómo hacer como estas fotos de piezas. Entonces es un gran reto porque primero viene la historia y entonces como que viene esta parte de la cerámica en México o en el mundo, y vienen como estas cosas como más técnicas y como textos y como de repente mucha información, ¿no? El señor González Díaz de Cosío. Y después de esta parte ya viene después de esta parte de la historia viene la parte del tiempo, ¿no? O sea, de sus 100 años. Y entonces lo que hicieron fue, bueno, tenemos esta línea de tiempo, y después de la línea de tiempo ya viene la parte de los 100 años. Entonces cada sección tenía esto, o sea, es como nos ubica en la década que empezó en el 20, bueno, más bien cumplían en el 20, y luego esta parte en la que cuentan la historia que pasó en esa década, imágenes de la década. Y luego invitaron a alguien famoso en Instagram para que hiciera, o representante de fotos de cocina o de comida. En este caso empezamos con Nacho Urquiza. Y luego
o sea, hay como para cada década una persona invitada y luego a un chef que tenía que hacer un platillo de la década y montarlo sobre uno de los platos de la década. Entonces ese es como lo que pasa, ¿no? Y luego ya pasamos a la siguiente década y entonces eso es lo que va pasando, que cada década va teniendo su, ¿no? Su chef y montado su plato. Luego viene la parte de los, o sea, ya que acá, o sea, es como esta parte muy larga, va contando la historia del libro, de ánfora, perdón, y luego vienen las recetas, ¿no? También los chefs compartieron sus recetas, y luego ya esto de viaje al interior de la fábrica son como esta parte de su publicidad, que también es como muy, muy agradable, pero es padre eso de que la empresa está muy orgullosa de lo que ha sido y de lo que ha hecho, y podemos ver, como decías, o sea, es una empresa mexicana que lleva 100 años aquí y que ha hecho mucho ¿no? Y sigue, ¿no? Entonces es como fuerte. Y bueno, lo Amphora Studio, que es como esta parte de hacer cosas como más contemporáneas, ¿no? Estas piezas esto de 20 años de ser incluyentes, estas piezas las diseñaron ciegos y entonces tienen aquí algo en braille y entonces como que tienen también su historia, bueno, su numeralia, o sea, sí, la verdad es que sí buscaron como llenar y poner todas las cosas que han hecho en 100 años y creo que al final quedó como claro y así fue complicado, ¿no? Porque es difícil organizar tanta información y de esta información pues tuvimos que quitar muchísima, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para no quitarles lo que ellos quieren decir o cómo haces para decirlo y resumirlo, ¿no? Bueno, esta es una mínima selección de 201 números de las revistas que más me han gustado como de la historia. Esta es de la primerísima época. La 1 tiene el mismo logotipo y más o menos la misma solución. La 50, que fue un parteaguas que tiene el hot stamping, que es la única vez que lo hemos usado. En la de Vikingos empezamos con los dossiers y nos gustó mucho. La edición 100 fue pues muy celebratoria y es sobre la Ciudad de México, así que es como muy entrañable. La 102 del romanticismo fue un trabajo colectivo muy padre porque es un artículo tototote que hicimos entre 4 escritoras, cada una con su parte y su investigación. O la de la muerte, que fueron las que empezaron a hacer como el diseño temático. Se escogía la tipografía que tenía que ver con la muerte o que representara el tema, lo mismo la de Francia, y que tiene una cosa ahí interesante, que todo el tapiz de Bayeux al pie de toda la revista, entonces también le dio como una lectio diferente. La de la música fue también el tema, me encantó, porque nadie sabía música y aquí la que más sabía era la que había estudiado el diplomado de apreciación musical. Y luego nos lo revisaron expertos y fueron muy bien. Y esta es una de mis favoritas de all times porque me encantan los manuscritos ilustrados y como esta era toda medieval, decidimos hacerla toda como un manuscrito iluminado, los mapas hechos a mano, ¿no? Toda la caligrafía las hicimos en papel y luego se escanearon y se recortaron, la selección de todas las capitulares, todo está hecho básicamente a mano y me encantó el resultado porque es como un manuscrito ilustrado. Y aquí está la nueva más reciente que llegó ayer de la imprenta y decimos que es una nueva época porque nuevamente hemos decidido cambiarle un poco la lectio, reducir la cantidad de información, hacerla mucho más limpia, que sea un poco más infográfica, más en el sentido, en la manera en que está leyendo hoy la gente, que no tiene tanto tiempo de sentarse, entonces pasar temas como complicados de manera muchísimo más puntual. Y esto es lo que hicimos ahora con la nueva, limpiarla, barrerla, etcétera. Entonces creo que representa un poquito de
201 números de la historia de Algarabía.